Ese pequeñito que tenía 8 años de edad, 9 añitos, y tú le decías, vámonos al cine, y agarraba su peluche favorito, su muñeco favorito, y más tardabas en terminar la frase que tu hijo estaba listo para irse al cine. Pero ahora ya no lo hace. O sea, de pronto tú le dices, oye, y me ha pasado, hija, ¿quieres ir a ver una película? ¿Qué película? Esas preguntas antes no estaban. Pero ahora tiene 11 años. Las cosas cambian. Entonces, hoy les tengo un tema genial. Vamos a hablar de adolescencia. Y sí, todos los padres, cuando escuchamos la palabra adolescente, adolescencia, o todos los términos que se relacionen con esta palabra, pues nos empezamos a estresar. Y yo creo que este miedo proviene más del desconocimiento que otra cosa. Así que bienvenidos a este episodio número 2 de Más Allá de la Pediatría, y les tengo un crack. Sí, en el fútbol hay cracks, en la medicina también. Guillermo Fojaco, médico especialista en adolescentes. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, David. Gustazo estar por acá. Y pues justo, ¿no? Creo que la adolescencia es un gran tema en el sentido que muchas veces la gente todo el tiempo tiene este miedo constante a que sus hijos sean adolescentes. Es una realidad que la gente siempre... Pues desde el momento en que la gente usualmente la conoce como la edad de la punzada. Así es. O sea, este tipo de cosas. Y justo la meta del día de hoy es que se vayan con una idea un poquito distinta y que entiendan que realmente no hay por qué tenerle miedo a la adolescencia. Totalmente. Y yo creo que nos hace un poquito remembranza esta frase célebre que decíamos cuando los niños iban a cumplir los 2 años, ¿no? Que les decimos que es los terribles 2, ¿no? Pero yo les digo a los papás, bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista de terribles, pues es terrible desde que nace el niño, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos nada de recién nacidos cuando somos primerizos, ¿no? No sabemos nada de los 2 años, nada de los 3, nada de los 5, nada de los 8, y bueno, de los 11, 12, 13, menos, porque desgraciadamente es de lo que menos hay información, aunque pareciera que hay mucha información, porque ahora todo mundo habla de adolescencia, todo mundo hace su reel como especialista en adolescentes, pero la realidad es otra, ¿no, Guille? Pues, o sea, justo parte de ahí, ¿no? Fíjate que yo siempre comparo mucho a los adolescentes con niños de 2 años. Okay. Ahorita les voy a decir por qué. O sea, quiero empezar platicándoles un poquito de qué es la adolescencia y qué no es la adolescencia. Claro, dale. A grandes rasgos vamos a definir la adolescencia a los adolescentes como el grupo etario, o sea, el grupo de edad que tiene entre 10 y 19 años. Okay. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Okay, perfecto. Esa definición existe porque a nivel mundial tiene que haber grupos poblacionales porque los gobiernos internacionales tienen que hacer políticas de salud pública para tomar decisiones para la población general. Okay. Pero la realidad es que no es que automáticamente uno cumpla 10 años y se vuelva adolescente, ni que cumpla 19 y automáticamente deje de ser adolescente. Okay. Eso no funciona así. La gente usualmente define la adolescencia como el periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Exacto. Y eso es una cosa que a mí no me gusta en lo absoluto. Okay. ¿Por qué? Porque si vemos la adolescencia solo como un periodo de transición, se le quita valor a la adolescencia y se le resta valor a la adolescencia. Okay. Y siendo muy honestos, absolutamente cualquier periodo de la vida es una transición. O sea, un niño que es lactante es una transición entre ser neonato y ser un niño de edad preescolar. Así es, totalmente. El ser un niño de edad escolar, tener 6 años, es un periodo de transición entre ser un niño preescolar y un adolescente. Okay. Y pues todo, justamente como dijiste ahorita, tiene sus dificultades y sus cosas buenas también. Okay. Y no hay como en general una edad de final de la adolescencia. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque es muy compleja y es una cosa que tiene que ver más con cosas también y temas sociales. Se habla de que la adolescencia termina cuando las personas son capaces de afrontar los retos tanto internos y externos de la vida con un sistema de valores realista y consistente y que se pueden valer por sí mismas. Okay. Eso en la edad moderna difícilmente pasa los 19 años. Okay. Pues siendo muy honestos, ¿no? Sí, no, hay gente que sigue en la transición, ¿no? Exactamente. Hay literatura que ya habla de que la adolescencia termina a veces hasta los 24 o 25 años, depende de dónde lo leas. Hay gente que dice que hasta más. Exacto. Justamente hoy leía un carruselito que me apareció ahí por Instagram
que incluso hay cerebros que obtienen esta madurez, o mejor dicho, humanos que obtienen esta madurez probablemente pegaditos a los 30 años, ¿no? Entonces, bueno, y en este tema de la adolescencia, yo te quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo, digo, porque muchísimas personas nos guiamos a veces por las edades, nos decimos, bueno, mira, es que probablemente el niño entre los 9 y 10 años ya empiece a cambiar, pero ¿cuáles son esos cambios que tú como especialista en adolescentes nos podrías decir a nosotros que somos los padres? Mira, si tu hijo te está empezando a hacer esto, es porque muy probablemente ya esté en esa etapa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Justo voy a volver al punto de por qué los comparo con niños de 2 años. Ok. Definimos clásicamente 3 etapas de la adolescencia. Ok. Adolescencia temprana, media y tardía. Ok. La temprana, por grupos de edad, es una cosa, usualmente la define entre los 10, 13, media entre 14, 13, 14, 17, 18. Ok. Y la tardía, 18, 17, depende de donde leas en adelante, ¿no? Ok. Se supone, hablando como de desarrollo, que en cada etapa de la adolescencia tienes como tareas específicas y como tareas importantes. Se supone que la etapa que tiene como, o sea, en la etapa temprana, Ok. tu tarea más importante, o sea, hay muchas más, pero la más importante en teoría es la adquisición de independencia. En la media se supone que es como todo el desarrollo de la identidad sexual. Ok. Y en la tardía se supone que la gente tendría que tener un plan de vida y un proyecto de vida. Ok. Y a eso voy con el Está punto complicado. de que los comparo con niños de 2 años. Ok. Porque exactamente lo mismo que hacían tus hijos a los 2 años, que era el punto en el que ya no quiero que me cargue mi mamá todo el tiempo, ni me cargue mi papá todo el tiempo, y quiero correr y hacer cosas yo solo, pero me caigo y de ahí regreso corriendo y estoy insoportable. Exactamente lo mismo pasa con los adolescentes. Pues sí son, Sí. definitivamente. Nada más que a los 16 años, 13 años, 12 años, 15 años, las cosas y los riesgos que va a tomar tu hijo o tu hija, pues no son tocar un perro que no conoce. Sí, claro. Sino que los riesgos van a ser a lo mejor decidir que es una buena idea agarrarse el carro en la noche sin permiso y salirse sin permiso. O decidir pelearse con alguien en la escuela. O volarse la clase. O irse de pinta. Sí, digo, ¿quién no se fue de pinta de adolescentes? O sea, Yo nunca, fíjate. ¿no? Bueno, aquí hay Ajá. uno, ¿no? Pero yo incluso siempre fui matadito y a lo mejor mi mamá va a escuchar esto. Pero yo me llegué a escapar en la vocacional a Chapultepec con los cuates, ¿no? Más de una vez, ¿no? Y ahora uno lo piensa como papá y dice uno, híjoles, ojalá mi hija no lo haga, ¿no? Claro. Y oye, y Guillermo, y fíjate que yo me he dado cuenta de que en esta comparación que tú haces con los adolescentes, con niños de 2 años, vemos que de pronto también se te ponen como, les digo yo, que te aplican la ignoración, ¿no? Obviamente no existe esa palabra, pero te ignoran rotundamente, ¿no? Tú les estás platicando y tú piensas que te están escuchando y de pronto se paran y se van. Y dice uno, a ver, ven, espérate, te estoy hablando. Y pues, se van a hacer sus cosas. O sea, es uno de los detalles que yo he visto y la verdad es que sí me saca mucho de onda porque digo, mi cría, que ya tiene 11 años, que es una niña, no lo hacía antes. Me deja hablando, me ignora, se enoja por cualquier cosa. Si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Es hora de hacer tarea. Ay, es que siempre me estás presionando, ¿no? ¿Cómo manejamos este tipo de situaciones que son leves en comparación a otro tipo de problemáticas que seguramente tendremos todos los que somos papás de adolescentes, ¿no? Pues ¿Cómo empezamos? Volviendo a crianza respetuosa, que siempre es un tema que a la gente causa mucha controversia a veces. Pero con los adolescentes igual hay que hacer crianza respetuosa. Ok. Eso no quiere decir, por supuesto, que no les pongan límites. Porque es una cosa muy distinta y eso es dañino para el desarrollo. Pero lo primero que le puedo recomendar a los papás, y ahí sí voy a ver directamente la cámara, y te voy a dar a ti que me estás viendo. Acuérdate que esa persona que ahorita te saca de quicio es exactamente la misma persona a la que adorabas cuando tenía 2 años y que te parecía súper tierna cuando tenía 5. Es la misma persona. Así es. Y la adolescencia es un periodo bonito y no me gusta verlo como un periodo horrendo, sino como un periodo de oportunidades. Totalmente. Porque todo lo que tú sembraste con tus hijos y tus hijas cuando estaban chiquitos y chiquitas, todos los valores que les inculcaste, la moral que tú les enseñaste, la buena persona que son tus hijos y que tú sabes que son, eso sigue ahí. Simplemente están aprendiendo a manejarse con muchos retos, tanto internos como externos. Y eso es relevante que lo tengas en la cabeza siempre que trates con tus hijos adolescentes. De hecho, cuando
doy consulta de adolescentes, una de las primeras preguntas que le hago a los papás, siempre le pregunto a los adolescentes de, oye, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? Y a los papás siempre les pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de tu hijo? Ok. Porque esa pregunta pues justo da pie a que los papás se acuerden que sus hijos son grandes personas, que a veces se les olvida. Y una habilidad muy importante en la adolescencia para los papás en general y para la gente que convive con adolescentes es aprender a negociar. Pero para aprender a negociar hay que hacer una cosa bien importante, y es escuchar. El gran problema que tenemos los adultos con los adolescentes es que no los escuchamos. Y todo el tiempo queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Así y a veces es. como adultos estamos acostumbrados a que esta persona nunca te cuestionó nada y que todo lo que tú creías que estaba bien, todo el tiempo te decían que estaba bien. Y estas personas, como también están aprendiendo a tomar decisiones, a convivir con el mundo externo, es probable que te cuestionen. Y el que te cuestionen no siempre va a ser malo. Y eso es bien importante. A lo mejor te están cuestionando una cosa que para ellos en su cabeza tiene sentido, o a lo mejor lo que tú le estás haciendo en su cabeza no tiene sentido. Y el sentarte a escuchar y explicarles el porqué de las cosas es una cosa bastante importante. O sea, aparte de no perder, o sea, y no salirse los cabales como papás, o sea, esta gente usualmente es una analogía que me gusta mucho, que escuché alguna vez de Julia Borboya, una psicóloga que es buenaza. Esta gente te da guantes de box. Tú decides si te los pones o no. Ok. Exactamente. Y uno tiene que saber qué pleitos comprar y qué pleitos no comprar. Entonces, si no te están escuchando, usualmente te escuchan. Puede que a veces no te escuchen y que realmente no te escuchan porque están enfocados en otra cosa. Pero no pierdas la cabeza. Tranquilamente, a lo mejor un caso y específico. Están viendo la televisión, tú ya le pediste que vaya a cenar, no te ha hecho caso. Llegas y lo que suele hacer usualmente la gente es llegar y apagar la televisión. O enojarse y gritarte, es que ya te dije, si ya te ves, que bajas a cenar. No. Exacto, sí, sí, sí. Esta gente, también cuando uno tiene 14 años, el tiempo es una cosa muy relativa. Por eso cuando les preguntas, ¿y cuándo pasó eso? Te dicen a veces, ya tiene un chorro. Pero les preguntas, y su tiene un chorro, fue hace 2 semanas. Ok. Ajá. Entonces, hay que darles instrucciones claras y concretas. Porque en este punto de la vida, a pesar de que ya se ven muy grandes y que el cuerpo ya está muy grandote, el desarrollo biológico no va de acuerdo al desarrollo psicosocial. ¿Ok? Ok. Puede que ya tengan capacidad incluso de tener un embarazo no planeado, de tener hijos, de lo que quieran y que Sí, ya estén claro. gigantes y midan 1,75, pero su cabeza no va al mismo nivel. Y hay que ser concretos y hacer instrucciones simples porque el desarrollo del pensamiento abstracto y de la función ejecutiva, que es lo que hace que las personas podamos planear a futuro, tomar decisiones, pasa en esta etapa. Y justo a veces ya está, o sea, se habla de que el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de todo esto, se habla de que termina hasta los 24 o 25 años a veces. ¿Ok? Ok. Entonces, hay que darles instrucciones claras y sencillas y con cosas que sean medibles. Ejemplo, volvemos al ejemplo del fútbol. Oye, por favor, cuando termine la mitad del partido, que es una cosa muy específica, no son 30 minutos, sino cuando termine la mitad del partido, o a lo mejor se está viendo la tele, cuando termine este episodio de tu serie, necesito que bajes a cenar. Así de claro. Si en ese punto llegas y no han bajado, oye, ya terminó el episodio, ¿te acuerdas que dijimos esto? Ok, entonces vámonos a cenar. Tranquilamente apagas la televisión y ahí sí les preguntas antes de apagarla, por supuesto, ¿cómo va el partido? ¿Qué pasó en el capítulo? Interésate en lo que están haciendo. La forma de entrar al mundo de los adolescentes es literalmente interesándote en lo que hacen ellos, no en lo que tú quieres, sino en lo que ellos les interesa y lo que ellos están haciendo, y a partir de ahí es mucho más probable que te digan las cosas y que te hagan caso. Siempre interesándote primero en lo que están haciendo ellos y poniéndoles al centro, así como cuando tenían 2 años, que te iban a enseñar un peluche, un sí, o la piedra, ¿no? Y les preguntabas absolutamente todo. Así, idéntico. O sea, creo que es mi principal consejo siempre, o sea, ser muy claros y escucharles. Y eso aplica en temas de salud mental, lo que quieras, que igual podemos hablar de eso más adelante, pero en general, sentarte y escucharles sin interrumpirles. Si se están quejando, escucha su queja. Si te enojó lo que te está diciendo, no digas nada en ese momento. Te quedas callado, te quedas callada, te tragas tu coraje a veces, y ya una vez que sepas que le vas a contestar, con toda la paciencia y la calma del mundo, le contestas. Porque si te pones a pelear,
vamos a acabar perdiendo los dos, ¿no? Sí, no, definitivamente yo creo que es una etapa en la que necesitamos aprender muchísimo, ¿no? Y creo que en general a muchos de nosotros nos costó trabajo de una u otra forma, ¿no? Ya, digo, yo te puedo decir que a mí cero temas de adolescencia antes de entrar a la adolescencia, entonces yo llegué en ceros, prácticamente en ceros, y me costó mucho trabajo. Pero hoy, como tú eres la voz de los adolescentes, la verdad es que me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo fue esa transición de tu infancia a la adolescencia? ¿Cómo la viviste? Mi adolescencia, fíjate que fue compleja. Uh-huh. O sea, ahorita yo veo retrospectiva justo y creo que si yo hubiera estado en mi vida como adulto, Uh-huh. probablemente hay muchas cosas que hubiera hecho si yo hubiera quedado con un adulto, ¿no? Yo me sentía muy solo en la adolescencia, a pesar de que no estaba solo. Y eso es bien importante. Ok, Una cosa muy particular conmigo es que yo soy un hombre homosexual. así es. Uh-huh. Y siempre lo digo todo el tiempo. Y si se acuerdan, les dije que en la adolescencia media, una de las cosas más importantes es el desarrollo de identidad sexual. Ok. ¿Ok? Entonces, cuando las personas no logran este desarrollo de forma adecuada, esto se puede traslapar hasta la edad adulta. Y ahorita llego a ese punto. Ah, ok. Exactamente. Y por eso hay mucha persona LGBT en general que tiene como una adolescencia tardía. ¿Ok? Y ahorita llego a eso. Ok. Pero en general, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, mi situación familiar era compleja. Mis papás habían pasado por un proceso de separación. Uh-huh. Y yo todo el tiempo ya estuve con la dinámica familiar, qué tan importante es, ¿no? Y cómo a veces los adolescentes intentan que su familia esté perfecta todo el tiempo, a veces sin hablar. Ok. En mi casa había varios problemas y había como varias situaciones que eran complejas. Mi mamá trabajaba muchísimo, porque mi mamá tenía 2 trabajos. Y usualmente la que causaba problemas o conflictos era mi hermana. O sea, no porque fuera mala muchacha mi hermana, porque pues ni siquiera era de que tomara alcohol ni de que hiciera nada. Pero en general mi hermana tenía roces constantes con mi mamá. Ok. De que era más probable que mi hermana se discutiera con mi mamá por algo a que yo discutiera. Yo no me acuerdo en este momento de la vida haber tenido alguna vez una discusión con mi mamá. Ok. En la adolescencia, jamás. Y justo, como yo ya sabía que había problemas en la casa, sabía que mi mamá estaba todo el tiempo trabajando y que aparte ya de repente discutía con mi hermana, evidentemente yo era un adolescente que no decía nada. Y todo lo que me decían yo decía que sí, y todo lo que me decían yo era perfecto y sacaba 10 en todo y me esforzaba porque todo esto era perfecto y por no causar problemas, justamente porque yo sabía que en mi casa había problemas. Y pues esto fue una cosa que a mí me provocó temas de salud mental cuando era adolescente. Siento que esto nunca se lo he dicho a mi mamá. Ahora que lo pienso, seguramente lo va a escuchar. Entonces yo creo que si me hubieran hecho un tamizaje de salud mental en segundo de secundaria, probablemente me hubieran dicho que tenía depresión o que estaba deprimido o al menos ansioso. O sea, yo dormía súper mal, me acuerdo que tenía pesadillas, tenía llanto súper fácil cuando tenía 13, 14 años. En alguna ocasión, cuando tenía igual como esa edad, me acuerdo que nunca llegué a tener como autolesiones porque no eran tan comunes o no se conocía tanto las autolesiones, el cutting. Pero sí en algún punto me acuerdo que llegué a tener ideación suicida. Como súper leve, pero llegué a tenerla. Ya conforme fue pasando el tiempo, las cosas mejoraron un poquito. En la secundaria, prepa, igual ya tuve como un grupo, me sentía como más aceptado por mi grupo de amigos. Y siempre tuve amigos, siempre era amiguero, pero aún así me sentía solo. O sea, me acuerdo que siento que es el equivalente de los niños que hablan con ChatGPT ahorita. Yo me acuerdo que escribía cosas en mi celular. O sea, muchísimo. O sea, no hablaba con nadie, pero escribía cosas porque era como mi diario, mi celular. Era como tu diario. Ajá, y en la aplicación de mensajes, como podías guardar mensajes en borrador, no hay aplicación de notas. Escribía mensajes, escribía cosas y me las guardaba para mí. Y eso fue complejo en ese sentido. Termino la prepa, o sea, en la prepa me vuelvo como con otro grupo de amigos en los que me sentía un poco más incluido de lo que estaba en mi grupo actual. Desafortunadamente en ese momento yo ya estaba cuestionando mucho mi orientación sexual. Ok. O sea, mi orientación, o sea, yo ya sabía que me gustaban los niños porque los niños, la primera vez que me gustó un niño tenía 7 años. Sí, es cuando empiezas a sentir como ese feeling. Sí, yo sentía muchísimo, o sea, yo ya sabía que los niños me gustaban a los 7 años. Ok. Pero pues en ese momento de la vida, como yo ya sabía que no estaba bien visto, pues yo intentaba evitarlo y pues yo me convencí a mí mismo de que no era homosexual. Ok. Y en algún punto esto me llevó a querer validar como mi masculinidad. Que es una cosa bien importante. El género se construyó a lo largo de toda la vida y
parte de la construcción de mi masculinidad fue juntarme con amigos míos en los que todos tomamos mucho alcohol. Entonces, todos los problemas que no le di a mi mamá, ni en la secundaria ni en la prepa, se los di ya casi al final de la prepa y en la universidad. Que fue cuando empecé a tomar alcohol. O sea, yo siempre lo digo abiertamente, yo tuve un consumo bastante excesivo de alcohol. Todavía está en la... Son cosas que cargué todavía como hasta la residencia, más o menos. Y todo esto yo lo he revisado con el paso del tiempo y siento que totalmente tuvo que ver con mi desarrollo de la identidad sexual, que se vio afectado en la adolescencia porque pues no tenía un ambiente afirmativo para quien yo era, y el cómo tuve que construir esta masculinidad a través de estereotipos, que los estereotipos pues son todas estas ideas que construimos alrededor del género y que son como cosas muy específicas. Y en mi caso el estereotipo que tomé era el que los hombres, yo aprendí que los hombres tomaban mucho alcohol. El hombre, el estereotipo del hombre que toma mucho, que a lo mejor es rudo, que anda entre puros compas, ¿no? Justo, entonces... Y ya a lo mejor, si soy de aquí, tengo que trabajarlo más, ¿no? Justo, entonces, a pesar de que yo ya en la universidad ya estaba como muy consciente de que me gustaban los hombres y que era homosexual, aún así seguía siendo muy borracho y seguía tomando mucho alcohol porque pues ya había construido esta idea mía, ¿no? Y en general, a pesar de que ya como todos mis amigos lo sabían, yo no salí de closet en mi casa hasta los 27 años. Fue una edad ya bastante alta, y después de que salí de closet, que al final les digo son las cosas que la gente adulta a veces termina cargando la adolescencia porque no tiene un desarrollo adecuado en la adolescencia, ya ahí fue cuando empecé a moderar, a cuestionar mi consumo de alcohol, a cuestionar quién yo era, y ahí fue que le bajé muchísimo mi consumo de alcohol. Pero sí te podría decir que mi adolescencia, aparte de que se prolongó porque a los médicos se nos prolonga muchísimo horrible. La adolescencia. Claro, sí, totalmente. Ajá, pues también se me prolongó por toda esta parte. Entonces mi adolescencia fue compleja y yo te podría decir que yo, Guillermo, considero que mi adolescencia terminó bien como a los 27 años. O sea, ahí fue cuando yo ya me sentía como una persona madura, de cierta forma, ¿no? Ya sabiendo quién era Guillermo, ¿no? Sí, y esto es muy complejo, ¿no? Y es muy frecuente también en el ámbito médico porque pues te la pasas estudiando, te la pasas presionado por las calificaciones, vas a ir a medicina y sigues con la presión encima, ¿no? Y es una situación crítica, ¿no? Y en esta parte, Guillermo, digamos, para nuestra comunidad de adolescentes, porque seguramente de este video lo van a ver muchísimos, incluso de tus pacientes, sí, seguro, ¿no? Y es importante, ¿no? Si ellos están teniendo esta dificultad de esta identificación, ¿no? De su género, de sus preferencias, ¿qué consejito les podrías dejar? ¿Cómo lo pueden trabajar ellos? Porque realmente sigue siendo, a pesar de los tiempos, sigue siendo un tema tabú. Nosotros, por ejemplo, a mí en la familia no nos tocó, y no es cuestión de juzgar a nuestros padres, porque nuestros padres se crearon de forma diferente, pero no nos tocó ni una sola sesión de sexualidad en ningún momento. O sea, nos decían, oye, ¿sabes qué? Mira, ahí en tu libro de sexto año ahí dice todo lo que necesitas. Y yo, bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Entonces aprendías ahí en el caminito, en el seco de algunas cosas, y luego ya te gustaba la medicina y agarrabas los libros de medicina, y bueno, ¿no? Pero creo que no es el camino. Creo que desde chiquitos incluso tenemos que hablar de sexualidad con los niños, ¿no? Pero 100%. en esto, así es. Y en esta parte de los adolescentes, ¿qué consejo les darías en este momento? Que tengan paciencia. O sea, de entrada quiero explicar como algunos conceptos que me parece relevantes. Me encantaría explicar. Todas las personas tenemos algo que se llama identidad sexogenérica. Ok. Eso está formado a grandes rasgos por 5 grandes cosas. Tenemos la identidad de género, que es una cosa. Tenemos la expresión de género, que es otra. Tenemos el sexo asignado al nacer, que es otra cosa. Y tenemos orientaciones, no preferencias, orientaciones afectivas y sexuales, ¿no? Ok. O sea, como atracción física. Okay. La identidad de género es la sensación interna que tiene cada persona acerca del ser hombre, mujer o algún otro género. Ok. ¿Por qué hablo de otros géneros? Porque hay sociedades, literalmente aquí en México, en el mismo Tehuantepec, hay comunidades donde hay un tercer género que son los mushes o las mushes, dependiendo de quién le preguntes. Y son terceros géneros que en su sociedad tienen roles muy específicos, muy bien asignados. Ok. Todas las personas construimos esa identidad de género conforme vamos creciendo. Usualmente se habla que los primeros indicios se dan desde los 2 años. Y se espera más o menos que la gente tenga una idea muy clara de su identidad de género cerca de los 6, 7 años. O sea, desde este punto de la vida. Al final esto también puede
cambiar a lo largo del tiempo porque las personas, o sea, uno no es la misma persona que fue hace 10 años ni que fue hace 5. Entonces, pues también podemos cuestionar un poco quiénes somos. Y esto justo se construye con base a estereotipos de género, que es lo que uno va aprendiendo, ¿no? Esto no quiero entrar tanto porque si no me voy a poder aquí. De esto puedo hablar. Sí, claro. Y yo creo que vamos a hacer un episodio completo de esto, seguramente. Entonces, esa es una cosa. La identidad de género. Ese es quién soy yo. De ahí tenemos la expresión de género, que ese es cómo yo decido que me vea el mundo. Ok. Y eso también depende de cada sociedad. Porque, por ejemplo, cosas que en México son típicamente femeninas, como usar faldas. Si te vas a Escocia, los hombres usan faldas. Entonces, eso depende de dónde estés. Ok. Yo, por ejemplo, hago cosas que son masculinas, como usar bigote. Pero si se fijan, no sé si alcanzan a ver, pero estoy sentado con la pierna cruzada. Y eso es una cosa que típicamente asociamos a las mujeres. ¿Ok? Así es. Tenemos también el sexo asignado al nacer, que ese casi siempre se asigna de acuerdo a los genitales. Ok. Si la gente tiene un pene, asignamos que es un hombre. Y si tiene una vulva, asignamos que es una mujer. Y si tiene genitales que son un desarrollo sexual diferente, se hacen estudios cromosómicos, o sea, genéticos, para decidir si son hombres o son mujeres. ¿Ok? Claro. Perfecto. Y de ahí tenemos orientaciones, que puede ser afectiva y sexual. Por eso en salud pública, si alguien aquí ha leído de salud pública alguna vez, tenemos este concepto de hombres que tienen sexo con hombres, que es una cosa que se hace en salud pública. Porque hay hombres que pueden tener relaciones y relacionarse como a nivel físico con otros hombres, pero que no necesariamente se relacionan de forma romántica con otros hombres. ¿Ok? Entonces, de esas 5 que les dije ahorita, la combinación que les ocurra puede existir. Y está bien siempre y cuando la gente no le haga daño a nadie. Claro, eso es lo más importante. Eso es bien ¿no? importante. Ahora, muchas veces los adultos tomamos decisiones por nuestros hijos. O a veces pensamos que porque alguien tiene cierta edad no puede decidir algunas cosas. Eso es bien importante. Sí, efectivamente hay cosas que yo creo que no es adecuado que la gente decida en ciertos puntos. Pero si a un adolescente, por ejemplo, si a mí me gustaran las mujeres, por ejemplo, y yo le hubiera dicho a los 7 años, estoy seguro que absolutamente nadie me lo hubiera cuestionado. Sí, muy probablemente. Así es. Pero si yo a los 7 años dijera que me gustan los niños, seguramente me lo van a cuestionar. Totalmente. Entonces, si entendemos un poquito del desarrollo de estas cosas, podemos tener un poquito más de apertura y ser un poco más afirmativos con el mente que tenemos. Entonces, mi recomendación para los papás en general y para las personas que convivimos con niñas, niños y adolescentes es que nunca cuestionen nada en el sentido de si alguien te dice, oye, es que creo que me gustan los niños. O sea, un niño te dice eso a la edad que tenga. O sea, no le digas nunca eso está mal. O sea, si quieres, dile, oye, está bien, platícame por qué crees eso. Ok. Exacto. Está bien, pues yo creo que no tienes que decidir nada en este momento. Estás conociéndote y no tienes que ponerte ninguna etiqueta. O sea, si no quieres decirle nada más y no sabes más que decirle, con eso que le digas, creo que está bien. O sea, el simple hecho de no cerrar la puerta, pues. Porque tú no quieres cerrar ese canal de comunicación con las personas que están en tu vida. Sí, aparte te está contando algo que para él es importante en ese momento, ¿no? O sea, exactamente. Al final, que un adolescente te cuente eso es porque considera que tú como adulto eres una persona de seguridad, es una persona de confianza. Y si tú le dices, no, es que no puede ser, ¿cómo vas a decir que...? Y ahorita llego a ese tema. ¿Cómo me vas a decir que eres niño si tú naciste como niña? O sea, eso no hay que hacerlo de ninguna manera, por favor. O sea, usualmente la gente LGBT sabe que es una persona LGBT desde edades muy tempranas. Y esto no suele cambiar a lo largo del tiempo. Y ya yéndome al tema como de fuera de la orientación sexual y de la orientación afectiva, el tema de la identidad de género. Usualmente las personas trans saben que son personas trans, y esto lo hice, no lo digo yo, es estadística de incluso mexicana. Usualmente la mayoría saben que son personas trans y que tienen una identidad de género que no es acorde a la asignada al nacer. Ok. O sea, el sexo asignado al nacer, desde que tienen antes de los 7 años. O sea, ahí, desde ese punto. El segundo gran pico es en la adolescencia. Entonces, si llegan y les cuentan esto, pues no tienen por qué ponerse a la defensiva. Y para los adolescentes, si alguno me escucha, lo que les puedo decir es que en general es complejo que esto pase, porque acuérdense que los papás y las mamás siempre tienen expectativas acerca de sus hijos. Desde que nacen. Incluso desde antes de que nazcan, ¿no? Justo. Desde antes de que nazcan. Todavía se sigue usando el azulito y el rosita. Exactamente. ¿No? Entonces, muchas veces los papás
tardan en aprender estas cosas. Lo que pueden hacer es darles material, intentar escucharles. Por supuesto, nunca acepten que nadie les violente, eso es bien importante. Y si alguien les violenta, acuérdense que pueden pedir ayuda siempre. Hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que dan apoyo a este tipo de situaciones. Pero siempre, por favor, ténganle paciencia también a sus papás. Así como ustedes están en un proceso de autodescubrimiento y están aprendiendo quiénes son y están aprendiendo qué cosas les gustan, qué cosas no, para sus papás también es un proceso complejo. Y para papá, mamá, que de repente tengas a una persona en tu casa que todo el tiempo tú le dijiste un nombre y que de repente te dice, mamá, es que sabes que yo no me llamo así y pues yo dentro de mi corazón y dentro de mi cabeza sé que más bien soy niña y quiero llamarme, vamos a decir, Andrea. O sea, eso es un proceso que también sus papás van a pasar y que también tienen que tenerles paciencia. La mayoría de las veces los papás y las mamás y la gente que les quiere y les ama y les cuida no hace las cosas por molestarles. Y casi siempre que los papás toman decisiones es basándose en el amor que les tienen como hijos. Así es. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tenerles paciencia. Y eso es bien, bien, bien importante porque me he topado con... Tengo la fortuna de atender a muchas familias que pasan por situaciones similares y que tienen hijos e hijas, hijes LGBT. Y muchas veces las y los adolescentes se desesperan mucho y quisieran que todo fuera perfecto de la noche a la mañana y que todo se hiciera de la noche a la mañana, pero en este mundo es complejo que esto sea así. Entonces, así como tienen que tenerse paciencia consigo mismos, tienen que tener paciencia con sus papás. Sí, definitivamente, y yo como siempre digo, bueno, igual, aplicando ese mensaje que nos decías al principio, ¿no? Ese chico, esa chica que te está contando esto, es la misma que corría a abrazarte cuando tú llegabas del trabajo, es exactamente la misma persona, solamente que está probablemente descubriendo cosas en sí, que a lo mejor no tenía claras en ese momento, evidentemente, pero que hoy empieza a ver cosas y quiere platicártelas y pues les tenemos que escuchar, o sea, tenemos que dar, creo que no hay más muestra de amor que le puede tener un padre o una madre a uno de sus hijos que escucharlo, ¿no? Porque eso cambia radicalmente. ¿Cuántos de nosotros realmente nos hubiera encantado tener un canal de comunicación claro en donde un papá, una mamá se sentara con nosotros y nos escuchara y no nos juzgara en ese momento, eso, ¿no? o sea, no juzgar. Los adolescentes son personas muy perceptivas. Entonces, si ven que uno hace caras, que no les pone atención, que no les toma en serio, que les juzga, te van a dejar de hablar. Sí, no, te dejan ahí, se paran, se meten a su cuarto y sácalos. Pues es lo mismo con la sexualidad en general, ¿no? Siempre que hablo de educación sexual y que le doy como consejos a los papás de cómo hablar con sus hijos de sexualidad, hay una cosa que digo, ¿no? Hay que ser positivos acerca del tema y hablar del tema centrados en el bienestar. Me pasó alguna vez una mamá diciéndome, oye, pero es que yo todo el tiempo le hablé a mi hija de esto y de repente me entero por azares de la vida que ya tuvo relaciones y que empezó su vida sexual y que no me lo contó. Y yo, ok, pero pues cuéntame, ¿cómo hablabas con ella de esto? No, pues es que siempre le he platicado de esto y esto y esto y siempre le he dicho que tiene que esperarse hasta este momento de la vida y alguna vez, esto nos lo contó, o sea, la adolescente, como alguna vez yo le conté, o sea, la adolescente a su mamá, que una de mis amigas se había iniciado vida sexual y mi mamá lo que hizo fue decirme, híjole, qué bueno que tú no eres así. Entonces, evidentemente, sí, claro, si no hace eso y juzga, sí, no te va a volver a contar porque pues no quiere que tú pienses que ella es así. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que ser positivos acerca de los temas y antes de decir cualquier cosa, terminar de escuchar todo el contexto y preguntar literalmente en tu cabeza por qué las cosas son así o por qué tú crees que esto es así. Porque la cabeza de la gente de 14 años funciona de cosas y de formas muy inesperadas. O sea, uno hay veces que como adulto, situaciones que te parecen tan simples o que te parecen como adulto a veces absurdas, para esta gente son muy importantes. O sea, evidentemente para esta persona, o sea, puede que te contó de, oye, es que me peleé con mis amigas de la escuela. Y uno como adulto dices, bueno, pues ¿qué? O sea, X. Peleas de niños. Ajá. Pero no, o sea, para esta persona literalmente la escuela es la mitad de su día y el pelearse con las personas que conoce y que en la escuela toda la gente le deje de hablar es una cosa relevantísima. Hay una frase que me gusta mucho que es el que te estés ahogando en un vaso de agua no quiere decir que no te estés ahogando. Ok, sí. Y eso aplica totalmente en la adolescencia, pues, porque hay conflictos que para un adulto pueden ser minúsculos, pero para esta gente son literal el centro de su vida.
Entonces siempre, siempre, siempre escuchar, que creo que es el gran consejo. O sea, siempre escuchar con atención. Sí, definitivamente yo creo que el escuchar, el tenerles paciencia, consejito, ¿no? Yo como papá les diría, escúchalo, no digas nada si no estás seguro de lo que vas a decir le va a ayudar o lo va a empeorar, ¿no? Y fíjate que te quiero hacer una pregunta, sobre todo en esta parte del inicio de la adolescencia, ¿no? De pronto vemos chicos de 11, 12 años, ya sabes, la finalización de la primaria, inicio de la secu, y algunos niños yo los he visto que pues ya empiezan a tener este gusto particular por no sé, por la otra persona, ¿no? Pero veo a otros niños que no. O sea, que a pesar de que tienen un desarrollo, que empiezan a tener un desarrollo físico, ¿no? Con la aparición de estos caracteres sexuales secundarios, no parecía que tienen interés por nada. Esto también puede ser normal. O sea, niños que, por ejemplo, tú les dices, oye, vamos a ir a ver, no sé, Zootopia 2. Sí, vamos, vamos. Todos se siguen emocionando, pero tú ya los notas que ya físicamente son adolescentes, ¿no? Y no tienen ningún interés particular, no hablan de novio, de novia, de nada por el estilo. Y otros que están, decimos los papás, ¿no? Otros que están tremendos. Ya sabes la frase célebre de que estas generaciones vienen aceleradas, vienen en modo turbo, ¿no? Esto es normal. ¿Cómo lo podemos trabajar los papás en este caso, ¿no? Totalmente normal, y es justo la razón por qué uno no puede como dar consejería a adolescentes, para adolescentes, sin conocerles y sin como hablar tanto, ¿no? O sea, uno puede dar consejos muy en general, pero al final cada adolescente es distinto. Así como los niños chiquitos, tienes gente que va a caminar a los 9 meses y que a lo mejor, por ejemplo, mi sobrina me tiene impactado, que tiene 1 año, 7 meses y ya hace torres de 10 cubos. Por eso en teoría tienen que hacerlo como más después de los 2 años, casi 3 años. Entonces ya esta mujer ya hace torres de 10 cubos, ¿no? Pues lo mismo en la adolescencia. Acuérdense que siempre el desarrollo psicosocial es una cosa y el desarrollo físico es otra cosa. Y ese también es uno de los grandes retos de hablar con adolescentes y de dar, por ejemplo, consejería o educación sexual a los adolescentes. Porque particularmente en estos temas, puede que tengas una persona que tiene 14 años y sabe muchísimo, porque a lo mejor desafortunadamente ya estuvo expuesto a contenido que no debía haber estado expuesto, o a pláticas que uno no espera que hubiera estado expuesto, o a lo mejor ya tuvo novio o tuvo novia, y tienes a alguien que a lo mejor tiene 16 y no sabe casi nada. Sí. Entonces por eso siempre hay que hacer como exploración, interrogatorio y ver qué le interesa a esta persona y qué no le interesa y por qué le interesa y por qué no le interesa. Eso es bien importante. Te diré que a mí si me invitas también a ver Zootopia 2 te voy a decir que sí con toda la felicidad del mundo. Pero, o sea, siempre, siempre, siempre es un reto, ¿no? Y siempre es realmente sentarte, escucharlos, interesarte en lo que tienen que decir. Otra cosa básica, ¿no? Los papás luego es que todavía no tienes edad para tener novio o novia. Eso es un clásico, ¿no? Sí, sí, sí. De supuesto. Que vas a tener novia hasta que tengas 18 años. Que eso me frustra mucho, que usualmente se lo dicen a las niñas. Sí. Y no a los varones. O sea, los varones luego llegan con novia hasta les aplauden. Con novia hasta les aplauden. Y esto no tenía que ser así tampoco. O sea, realmente el prohibir las cosas no es una cosa que lleve a cosas positivas. Porque esta gente siempre me da mucha risa. O sea, nadie pide permiso para tener relaciones sexuales. O sea, nadie. Y me ha pasado que alguien dice, es que traicionó mi confianza. O sea, yo estoy seguro que nadie de la gente que me está escuchando aquí fue a decirle a su mamá o a su papá de, oye mamá, ¿me das permiso de irme a tal lado con fulanito? No. Sí, no. O sea, va a pasar, va a suceder y punto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues siempre hay que tener como canales de apertura y hay que explorar qué conocen. Por ejemplo, si alguien tiene 11 años y te dice que tiene un novio, pues más bien en lugar de regañarla, pregúntale, oye, ¿para ti qué es un novio, hija? ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿O cuál es la diferencia entre un novio y un amigo? ¿Por qué es tu novio y por qué no tu amigo? Y es justo el momento en que uno tiene que enseñarle a la gente y que esta gente aprenda a modelar y a tener relaciones sanas. Porque es lo que tenemos que practicar. A lo mejor, por supuesto, poner límites. Evidentemente, si tiene 14 años, no vas a dejar que se vaya sola a casa del novio y vas a decirle que regrese a las 2 de la mañana de ninguna manera. Claro. Tampoco vas a dejar que se queden encerrados en el cuarto, a lo mejor. Ni vas a dejar que esté todo el día en la casa. Ni vas a dejar que salgan solos, a lo mejor en ese punto, si no es lo que tú quieres en ese momento. Y uno tiene que irse ganando la confianza también, ¿no? Y es estas cosas que hay que aprender a negociar, por supuesto, en la adolescencia también.
Pero tampoco prohibir las cosas es una gran solución. Con los adolescentes y con los papás de adolescentes todo el tiempo van a tener situaciones en las que esta persona va a querer algo que sus papás no quieren y con lo que no están de acuerdo. Porque eso va a pasar y es normal que pase. Y es en ese punto cuando tienen que aprender a negociar. Y aplica no solo para los novios y las novias lo que quieren, aplica para toda la vida. Los permisos, que las salidas, que lo que le compren algo, todo hay que saber negociar. Así como hay que seguir poniendo castigos, que eso ahorita voy a hablar ahorita, hay que saber negociar. Porque ya en este punto de la vida, ni los papás tienen todo el tiempo la razón. Y eso es importantísimo que lo tengan claro, que no porque sean adultos tienen razón. Eso es bien importante. Ni los adolescentes tienen la razón todo el tiempo. Claro. Lo que hay que hacer es encontrar un punto medio que sea un punto medio sano y adecuado. Y esos puntos medios y esas reglas, respetarlas. Porque si no respetas las reglas, se te van a montar. Y ahí sí va a estar difícil que después quieran aceptarlas. Los límites en la casa tienen que ser claros y fijos para todo el mundo. De los principales problemas que hay es que mamá dijo una cosa y papá dice otra. Y eso también pasa en los chiquitos. Entonces, reglas claras, límites firmes y bien claros, que sean respetuosos, porque recuerden que como adultos eso no quiere decir que porque sean adultos tienen razón. Entonces también aprendan a negociar y por supuesto, si los límites que dejamos y las reglas que pusimos no se cumplen, hay consecuencias. Y eso es bien importante, porque luego creen porque son los que nos castigan y que se mandan solos. Y no se mandan solos. Exacto, sí, todavía son adolescentes, todavía están chiquitos. Fíjate, Guillermo, que me gustaría preguntarte sobre un problema que es muy frecuente. Ahora estamos inundados por redes sociales, estamos inundados, todos los adolescentes prácticamente pueden tener acceso a un celular, ¿no? ¿Les debemos dar celular a los adolescentes? Sería mi primera pregunta. ¿Deberían de tener redes sociales alrededor de esta pregunta? Y la segunda, los papás, ¿tendríamos que revisar esos WhatsApp? ¿Es bueno revisarlos? ¿Es malo? ¿Qué opinas al respecto? Sí y no. Okay. Te platico un poquito como de lo que se recomienda con celulares y con redes sociales. O sea, de entrar en este punto ya sabemos y la evidencia cada vez está más clara en que no hay por qué dejar a las y los adolescentes, ni a las niñas y los niños con celulares libremente. Ok. Hay una cosa que se llama alfabetismo digital. Y esto quiere decir que la gente sepa usar un celular de forma responsable. Porque si te digo, saber usar un celular es facilísimo. Luego la gente dice, ay, es que es listísima, tiene 2 años y agarra el celular. No, o sea, tu hijo no es listo. El que es listo es el celular. Y es una forma muy intuitiva y muy sencilla de utilizar, por eso lo podemos utilizar. Así es. Pero eso no quiere decir que vas a dejar a un niño de 2 años con un celular libremente. ¿Ok? Perfecto. Cuando yo tuve mi primer celular tenía como 10 años. Pero en ese momento el celular literal solo servía para hacer llamadas. Así es. Entonces me podían dar un celular. Yo fui creciendo a la par que salieron las redes sociales y crecieron los smartphones, entonces yo no tuve este problema nunca. Pero en este momento, darle un celular a un adolescente sin supervisión adulta y sin estar seguros que lo sabe utilizar es un riesgo enorme. Así es, sí, totalmente. Y es un riesgo para su salud mental y para su integridad física. Salud mental porque están expuestos a un chorro de información que puede que no sepan en ese momento cómo manejar en su cabeza. Así es. Porque estamos aprendiendo qué sí es importante y qué no es importante. Y a lo mejor le doy demasiada importancia a la noticia que vi que pasó en Rusia. Y en su salud física porque también es un caldo de cultivo para depredadores y para gente que les puede querer hacer daño. Entonces, en general lo que se recomienda es que la introducción de medios digitales y de celulares sea una cosa escalonada y que sea con supervisión de papá, mamá o quien sea el cuidador. Ok. Eso es bien importante. Se recomienda que lo primero que se llegue a dar a lo mejor sea un medio digital como una tablet que tenga tiempo fijado para usar esa tablet, que tenga aplicaciones específicas en esa tablet y que por supuesto tenga control parental. Si no saben usar control parental y ya tienen celular a sus hijos, pues aprendan a usarlo. Literalmente, así es. Tanto Android como iOS tienen control parental y tienen que estar enterados y enteradas de lo que hacen sus hijos, sobre todo si tienen 10, 11 años. Una vez que ya vimos que son personas responsables y que respetan las reglas y que saben qué hacer, podemos a lo mejor darles un primer celular. Que ese primer celular ya se recomienda incluso que sea algo que no tenga acceso a internet libremente. Y que tenga aplicaciones que puedas también tener con control parental. Y que si puedes que sea un celular para recibir llamadas por emergencias, se los des así. Posteriormente, cuando tengan a lo mejor 14, 15, 16,
Si ya quieren abrir una cuenta de redes sociales, lo importante y lo relevante es que esa cuenta se la saben ustedes como papás. Okay. Para que ustedes tengan no acceso específicamente a los mensajes, porque no tiene que ser así forzosamente, pero que sí puedan tener acceso a las personas con las que esas personas están hablando. Porque lo que hacen, por ejemplo, las cuentas de Instagram, el control parental de Instagram te da acceso a ver con quiénes ha hablado tu hijo. A lo mejor no puedes ver los mensajes, pero sí puedes ver con quiénes está hablando y quiénes está interactuando. TikTok, por ejemplo, también tiene cosas de control parental muy específicas. Voy a decir mal los rangos de edad porque no me acuerdo bien en este momento, entonces esto puede que me esté equivocando con los rangos de edad, pero en general cuentas de niños chiquitos no pueden tener acceso absolutamente a nada más que ver videos. Así es. En algún momento cuando van creciendo les dan acceso a que puedan ellos darle like a videos y a lo mejor que gente que tienen de amigos les mande mensaje y en algún punto ya posteriormente les abren para que cualquier persona, o sea, que puedan como subir contenido y que puedan recibir mensajes de cualquier persona. Pero esto es de forma también escalonada todo el tiempo. Una cosa que es súper sana y que también recomiendo es que, por supuesto, está bien que los papás revisen el celular de sus hijos. Pero, y es un gran pero, nunca en la vida revisen nada sin permiso y sin avisarles. Porque revisar el celular de tu hijo sin permiso es una afrenta terrible a su privacidad. Y eso no deben de hacerlo y por eso tienen que tener reglas claras desde el principio. Una vez a la semana, ya sabes que, o en cualquier momento, yo te puedo pedir tu celular y lo vamos a revisar juntos para ver con quién has estado hablando y de qué has estado hablando. Porque esto me parece sano y me parece que está bien. Siempre hacerlo avisando. Contraseñas, lo mismo. Toda la gente en la casa tenía que tener la contraseña de los demás. No para meterse a revisar el celular, sino para que si en algún punto de una emergencia y pasa algo, alguien pueda revisar tu cuenta y puedan ver qué pasó o con quién estabas hablando. Y eso es bien, bien importante. Y por supuesto, ser congruentes con las reglas. O sea, no puedo decir tienes tiempo limitado de pantalla y no quiero usar el celular en la mesa y yo como papá estoy todo el día pegado al celular y ni pelo a mis hijos por estar pegado al teléfono. Sí, hay que dejarlos al lado, por supuesto, ¿no? Entonces, límites bien claros y bien firmes y que esto se haga de forma escalonada. O sea, no está mal, de hecho es necesario. Si tienes 16 años ahorita y no tienes una cuenta de WhatsApp a lo mejor o de Instagram, probablemente estás perdiendo de posibilidades de socializar con tus amigos. Incluso en la pandemia, por ejemplo, que ya pasó un rato, pero en la pandemia muchos adolescentes la única forma en que convivían con sus amigos, era a través de juegos en redes sociales, ¿no? O platicando por chat. Entonces es importante. Pero por supuesto, siempre límites claros y estar conscientes de que para que esta persona use las cosas bien, tiene que tener cierto nivel de alfabetismo digital y saberse cuidar. No, pues ahí están los consejos de un especialista en adolescentes, que es bien importante que sigamos estos consejitos, porque sí, la confianza se construye con hechos, ¿no? No con chismes. Bueno, en este momento quiero invitarles a que le den like al canal, que nos sigan, que compartan este video, que si tienen también, ¿no?, un adolescente, lo inviten a ver el episodio, porque esto es importante. Tenemos que ver cosas juntos como padres, tenemos que construir confianza, construir conocimiento, porque creo que esta etapa se vive mucho mejor si se está acompañado. La verdad es que ha sido fantástico esta conversación con Guille y queremos invitar a los chicos, sí, a ti, adolescente que nos estás viendo en este momento, que coloques también aquí los temas que quieres que tratemos con Guillermo, porque déjame decirte una cosa, son pocos los especialistas en México de la medicina del adolescente, son muy pocas las personas que están capacitadas para hablar de tantos temas y Guillermo es el experto, así que queremos que en este momento lo pongas ahí, ya sabes, colócanos ahí tu tema favorito y lo iremos tratando en posteriores capítulos, ¿va? Y Guillermo, a mí me gustaría que en este momento nos cerraras este episodio con 2, 3 tips que tú nos pudieras dar a nosotros los papás, ¿no? Porque pues finalmente, si no sabíamos nada de recién nacidos, creo que sabemos menos de adolescentes, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces me gustaría que cerráramos este episodio número 2, que ha sido fantástico, con esos consejitos. Pues voy a ser relativamente redundante porque esto lo dije varias veces, pero consejos, escuchen a sus hijos. O sea, por favor, escúchenlos. Pero escúchenlos. O sea, no le pregunten cosas y luego se pongan a reclamarles. No.
siéntense y escúchenlos. Eso es bien importante. Si en algún momento, puede que muchas veces les digan, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Pero que después se queden callados y que les empiecen a contar cosas en el coche. Cuando les cuentan cosas en el coche, en el metro, en el transporte, caminando, ahí no hay nada más importante que tu hijo te está contando algo. Entonces, así sea una cosa que te parece absurda y tengas 10 cosas más que hacer en la cabeza, te quedas callada, te quedas callado y escuchas lo que tienen que decir. Ese es mi principal consejo para los papás. Perfecto. Y que sean empáticos con sus hijos. Y para los adolescentes, si me está escuchando alguno, consejos bien puntuales. Duérmanse temprano, hagan ejercicio, coman bien, y en comer bien quiere decir coman de todo y aléjense del cristal. Son mis grandes consejos. Muy bien, pues ahí están los consejos muy puntuales de Guillermo. Guillermo, yo quiero agradecerte este ratito. Sé que eres una persona súper ocupada, ¿no? Y todo el mundo quiere tener a Guillermo en su podcast, ¿no? Y tenemos la fortuna de haberlo tenido aquí. Así que ya saben, denos like, síganos, comenten. Muchísimas preguntas que quisiéramos contestar para que cada vez más padres estemos informados en esta maravillosa etapa. Yo quiero confesarles que estoy viviendo esta etapa con mi hija, recién tiene 11 años, empieza a cambiar, han pasado ya muchísimas cosas que posteriormente platicaremos también ahí. Y hija, te quiero decir en este momento que te prometo que voy a guardar el celular cuando me estés platicando, ya lo vamos a hacer con mayor eficiencia, sí, porque también me ha reclamado que siempre tengo el celular en la mano cuando me está hablando, ¿no? Entonces, mira, aquí lo voy a tener escondidito aquí atrás, silenciado, cuando tú y yo estemos platicando. Guillermo, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, David. Y no olviden seguirnos y estén al pendiente de los próximos episodios porque esto se va a poner muy, muy bueno. Muchas gracias.